Bendiciones, queridos amigos y hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo para nosotros poder compartir con ustedes estos minutos en el estudio de la palabra del Señor. Gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de entrar a sus hogares a través de este medio, y deseamos de todo corazón que el tener estos minutos sean de provecho para cada uno y que nos enriquezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios, que tengamos un mejor concepto de lo que es la voluntad de Dios expresada en este santo libro llamado la Biblia. Quisiéramos pedirle que se acerque usted con su familia, con su Biblia, la tenga lista y abra su Biblia en el libro de los Proverbios. Vamos a estar considerando los consejos que se nos dan en el capítulo 10, capítulo 12, capítulo 18, en donde están relacionados esos capítulos con el tema que vamos a tratar esta noche, que se titula Vida de Rectitud. Así es de que le invito para que abra su Biblia y se acerque ahí su familia y comparta con los que le visitan, si es que hay alguien que le esté visitando, si hay algún familiar cercano que esté ahí, pues que todos salgamos bendecidos con lo que la palabra del Señor nos va a instruir en esta noche. Vamos a hacer una oración, pero antes de esa oración quisiera enviarles un saludo muy especial, muy cordial, muy amoroso, de parte de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Getsemaní, y por supuesto de su servidor, Pastor Rogelio López. Vamos a hacer una oración para que el Señor bendiga su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones, y el Espíritu Santo nos ayude para tener el entendimiento apropiado para que la palabra del Señor y la revelación de su voluntad se aniden en nuestro corazón y tengamos un conocimiento más amplio de lo que es la voluntad de Dios. Vamos a hacer una oración. Le invito a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por darnos la oportunidad de congregarnos en nuestros hogares, con nuestra familia, y poder considerar el consejo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener una perspectiva más apropiada de lo que es la vida cristiana, lo que está involucrado en ese proceso que se está desarrollando en nuestras vidas para irnos transformando. Gracias por tu palabra que nos da las instrucciones de la obra que hace tu Espíritu Santo, de la obra que hace tu palabra, para que haya un cambio en nosotros, mental, sentimental y voluptivo. Y eso va a repercutir en un nuevo patrón de conducta que glorifica tu nombre. Te bendecimos por ello y ayúdanos, Señor, a que lo comprendamos de una manera simple, de una manera sencilla, pero que todo este entendimiento, esta comprensión, vaya formando convicción en cada uno de nosotros. Gracias por darnos esta oportunidad y este tiempo. Te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer entonces, mis queridos hermanos, en el capítulo 10 del libro de Proverbios. Leeremos los versos 19 y 20 de este capítulo. Dice así la bendita palabra de nuestro buen Dios. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Es lo que nos dice el escritor de este libro de Proverbios en una de las partes que componen el capítulo 10. Hay una exhortación y vamos a aprovechar todo eso que él trata de compartir con nosotros para que se produzca ese cambio en nuestras vidas. Pero recordemos que anteriormente consideramos los beneficios de la sabiduría y vimos que nos protege nuestros procederes
y que perfecciona nuestra conducta. Hay esos beneficios en la sabiduría que se adquiere a la luz de la palabra y que Dios derrama en nuestro ser a través del conocimiento de su palabra y del poder del Espíritu Santo. Entonces, hay beneficios que la sabiduría nos otorga, protegiendo nuestros procederes y perfeccionando nuestra conducta. Tengamos muy en consideración eso, que fue lo que aprendimos en los capítulos anteriores a este capítulo 10. También en lo que vimos anteriormente se nos hizo la sugerencia a que hagamos un examen minucioso de nuestro patrón de vida para vivir bajo la dirección de la palabra de Dios. Ahora, en este momento, en este estudio del capítulo 10 en adelante, vamos a ver que al hacer este examen que se nos recomendó anteriormente, debemos considerar, fíjense bien en esto, cómo debemos usar nuestra lengua, a través de la cual desarrollamos el don del habla. Debemos considerar la importancia del don del habla, que es una capacidad que debemos guardar y usar para la gloria de Dios. Debemos entonces reconocer también que ésta exige un corazón santo, porque ya se nos hizo saber también en los capítulos anteriores, la lengua solo habla lo que se atesora en el corazón. Y se nos recomendó entonces que sobre toda cosa guardada, recuérdese este texto, recuérdese estas palabras que vierten del consejo de la palabra de Dios para nuestras vidas. Se nos hizo la exhortación a que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque el corazón controla la lengua. En primer lugar, ahora en este análisis, en este estudio que vamos a tener en el capítulo 10, podemos ver que el creyente, acuérdense que esto está dirigido a creyentes. Dios habla a sus discípulos, Dios habla a su pueblo, Dios habla a sus hijos. Y entonces por eso, en primer lugar, vemos que el creyente debe saber usar su lengua. Todo cristiano, todo discípulo de Jesús debe saber usar su lengua. Y nos da ciertas recomendaciones. Le voy a mencionar algunos versículos, unos del capítulo 10 y otros de otros capítulos, para que los tome en consideración. Si tiene la posibilidad de anotar en un papelito ahí, en una libreta, sería fabuloso. Pero si no, puede marcar también su Biblia para que le quede de referencia. Y en un momento dado usted puede repasar esos textos. La lengua, dice la Biblia, es valiosa como la plata. Ya nos lo dijo aquí en el capítulo 10, verso 20. Tiene un valor y lo compara con la plata. Es como un fructífero árbol de vida. Capítulo 15, verso 4. También nos dice la Sagrada Escritura como un pozo refrescante de agua. Capítulo 18, verso 4. También nos hace saber la Sagrada Escritura en este libro de Proverbios que es como una saludable, por así decir, dosis de medicina. Eso está en el capítulo 12, verso 18. Entonces hay algo muy importante cuando vemos esto, resumiendo estos textos que nos ayudan a comprender cómo debe ser el uso de nuestra lengua y qué beneficios pueden haber, ¿verdad? Cómo la debemos usar. Entonces llegamos a una conclusión, que debemos usar la lengua para los propósitos correctos. Y al menos puedo mencionarle unos 2 o 3 más. Uno de los propósitos correctos es hacer la paz. Nuestras palabras pueden ser pacificadoras. Capítulo 15, verso 1 y verso 26. También se debe usar con el buen propósito de dar sabia reprensión al que hierra, al que se equivoca. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos.
Pero necesitamos de palabras que nos ayuden, ¿verdad? Que nos reprendan con una manera sabia para poder corregir el error. Y eso lo tenemos ahí en el capítulo 25, verso 12, y en el capítulo 28, verso 23 de este libro de Proverbios. También acuérdese que cuando se usa con buen propósito o por un propósito correcto la lengua, libra las almas de la muerte también. Está en el capítulo 11, verso 9, en el capítulo 14, versos 3 al 5. También la lengua tiene un propósito correcto, que es enseñar a las personas las cosas del Señor. Usted, con el conocimiento que adquiere, puede compartir lo que la Biblia enseña con otras personas. Enseña las cosas del Señor, lo que es importante en la vida de adoración, en la vida de comunión con Dios. Hay cosas muy importantes que podemos compartir con otras personas, les podemos enseñar. Y eso está en el capítulo 15, verso 7, y en el capítulo 16, verso 21. También, cuando se hace un uso correcto o se lleva un propósito correcto de la lengua, al usarla correctamente, proclamamos las buenas nuevas del Evangelio, compartimos todo lo que está involucrado en lo que es la obra redentora de Cristo Jesús, el propósito de que Dios haya permitido que su Hijo viniera a esta tierra a desarrollar un trabajo, una función que beneficia a la humanidad. Podemos compartir, podemos proclamar esa buena noticia, esa noticia de amor, de misericordia, de salvación, de perdón, muchas cosas que están involucradas en eso. Y eso está en el capítulo 25, verso 25. Por eso decía que la lengua es útil cuando se sabe usar. En segundo lugar, se nos enseña a la luz de la palabra del Señor y de este libro de Proverbios que el creyente debe evitar hablar demasiado. Y hay esa recomendación aquí en el capítulo 10, verso 19. Eso estaba, desde que lo leímos, nos pudimos dar cuenta de que esa era la exhortación que se nos hace. Se nos exhorta a no hablar demasiado. Nos advierte que controlemos la lengua. Una lengua controlada significa una vida segura. La persona de pocas palabras es una persona de conocimiento. Y en este libro de Proverbios, queridos hermanos, se nos describe que el necio habla demasiado y por ello se mete en problemas. Eso es lo que está dando a conocer, para que tengamos una advertencia de cómo expresarnos, no ser tan rápidos, no ser tan ligeros para hablar. Y la boca de la persona que se actúa de esa manera, con su necedad en su corazón, habla demasiado. Y su boca llega a ser una trampa. Y él mismo cae en esa trampa. En tercer lugar, se nos describe en este santo libro que el creyente debe ser sincero cuando se expresa. Dios detesta la lengua mentirosa. Eso lo encuentra usted en el capítulo 12, verso 22. Ahí tenemos esa exhortación de la palabra misma del Señor. Por eso decía que el creyente debe ser sincero. Y todo esto nos está orientando, nos está llevando hacia nuevas reacciones, nuevos procederes. Por eso la Biblia, recuérdese que hay un texto que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y todo este conocimiento, queridos hermanos, este es un estudio de mucha bendición para nuestras vidas, porque usted mismo puede comprobar si está en el proceso, si está encarrilado, por así decir, en ese proceso que Dios quiere que usted desarrolle. Uno mismo se puede dar cuenta, para eso es que nos sirve la Biblia. Recuérdese que uno de los salmistas dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sí, porque nos va llevando por la senda correcta, y de eso estamos tratando ahora. Por eso le decía, el creyente debe ser sincero. Capítulo 12, verso 22. Dios detesta la lengua mentirosa, y ahí nos lo expresa la Biblia. La lengua mentirosa es una envoltura, fíjese bien cómo se puede considerar esto, de hablar mentiras, de no ser sincero. La lengua mentirosa es una envoltura del pecado que hay en el corazón. Por eso dijimos anteriormente que guardemos nuestro corazón. Ya nos lo dijo la Biblia, ya nos dice que guardemos nuestro corazón
porque el corazón controla la lengua. Entonces estamos ahora corroborando eso en estos capítulos, en este capítulo 12, en ese verso 22. Una lengua mentirosa, como le dije hace un momento, es la envoltura del pecado que hay en el corazón. Y tenemos un ejemplo, la Biblia siempre nos da ejemplos, no nos deja sin las ilustraciones para comprender lo que es su mensaje y lo que es el propósito de Dios, lo que es su voluntad, revelada de una manera bien sencilla y clara para que el hombre pueda entenderlo, pueda comprenderlo y pueda hacer los cambios que necesita, dejar que Dios haga los cambios por su medio de su espíritu y el consejo de la palabra, para que viva de una manera correcta y agradable al Señor. Entonces tenemos un ejemplo, Ananías y Zafira. Usted ha leído el capítulo 5 del libro de los Hechos, ahí se va a dar cuenta qué había en el corazón de ellos. Y aparentaron que estaban siendo sinceros, pero no, había un pecado ahí en su corazón y lo estaban envolviendo, lo estaban cubriendo, y tuvieron un resultado negativo, una mala decisión y un resultado negativo. Capítulo 5 de Hechos, puede repasarlo usted después. El verso 20 de este capítulo 12 también nos hace saber algo. Nos explica que el engaño que hay en el corazón es lo que transforma una declaración en una mentira. Como le dije anteriormente, es una envoltura para aparentar que es correcto, pero dentro del fondo hay algo que no es apropiado dentro del corazón de la persona, ¿verdad? Hay un engaño que se aparenta ser algo correcto y no lo es. Recordemos que los labios, queridos hermanos y hermanas, solo pronuncian palabras, pero si la intención del corazón es mala, la declaración va a ser falsa también, porque no está hablándose con sinceridad. Tampoco olvidemos que hay otra exhortación en la Biblia, o una aclaración, como lo querramos tomar, al respecto de que la palabra de Dios, ¿verdad?, la Biblia prueba y revela las intenciones del corazón. Aquí podemos ver, por eso le digo, nos tenemos que confrontar con la Biblia. Y cuando vamos a Hebreos capítulo 4, verso 12, dice que la Biblia es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del ser. Es una facultad que tiene la palabra de Dios de entrar hasta nuestra conciencia, hasta lo más profundo de nuestro ser y comprobarnos, revelarnos. La Biblia nos revela, por eso decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nos ilumina y nos hace ver los errores que estamos cometiendo y los tenemos que enmendar. Y esa es la función de la palabra del Señor. Y aquí nos lo está comprobando el escritor en este libro de Proverbios también. Decir la verdad es permitir, vea. Cuando uno se analiza y ve todo lo que está escrito aquí en este santo libro, y hacemos el análisis del propósito por el cual Dios nos revela estas verdades, podemos decir que la verdad es permitir. Decir la verdad, cuando hablamos correctamente, cuando hablamos con sinceridad, entonces estamos permitiendo que la palabra y el Espíritu Santo controlen la lengua, que es un miembro de nuestro cuerpo muy complicado y tenemos que tener cierto control sobre él, y solamente la palabra de Dios y el Espíritu Santo pueden ayudarnos a tener ese control. En cuarto lugar, querido hermano, de lo que hemos considerado en esta noche, el creyente debe ser templado. Capítulo 12, verso 16 nos dice algo sobre eso. Ahí lo puede usted considerar. Hay una exhortación en ese versículo sobre las palabras coléricas. Una persona iracunda, añadiendo leña al fuego, porque cuando uno tiene esa clase de temperamento descontrolado, esas palabras le sirven para echar como leña al fuego, solo para empeorar las cosas. Así de que una persona iracunda continúa, por así decir, añadiendo leña al fuego y provoca más problemas con sus palabras, fuera de control. Y eso empeora las cosas, empeora una relación o una discusión o algo que se esté dando entre dos personas. Entonces las palabras coléricas son
la leña que aumenta el fuego. Eso nos describe la palabra del Señor. Y la mejor manera de detener una discusión es usando palabras suaves. Eso es lo mejor y lo aconsejable desde el punto de vista de la palabra de Dios. Entonces se llega a una conclusión. Ser capaz de controlar el temperamento de una persona, es lo mismo que gobernar un ejército o un imperio. Eso nos lo dice el capítulo 16, verso 32. Tenemos que, como cristianos, controlar nuestro temperamento. Y eso nos va a ayudar a que sepamos gobernar, como cuando se gobierna un ejército o un imperio. Gobernamos nuestro proceder, nuestra reacción en esos momentos en que nuestro temperamento debe estar controlado. Tenemos que ser templados en nuestro temperamento. En quinto lugar, el creyente debe ser discreto. Y eso está en el capítulo 18, verso 8. Capítulo 18, verso número 8. Ahí tenemos lo que nos dice la palabra con respecto a lo que se refiere a que el creyente debe ser discreto. Y aquí este texto nos habla del chismoso. Debemos ser precavidos los creyentes que estamos en ese proceso de mejoramiento, de hacer la voluntad de Dios de una manera positiva. Tenemos que ser precavidos con las personas chismosas, porque un chismoso hace mucho daño. Un chismoso es la persona que va de uno a otro diciendo cosas que deben mantenerse, fíjese bien esto, en reserva, sean verdad o sean falsas, pero deben mantenerse en reserva. Pero la persona que tiene esa clase de actitud va pasando esa información de una a otra persona. Y eso no lo recomienda la Sagrada Escritura. Pensemos un momentito a cuántas personas ha herido el chismoso. Las palabras pueden ser tan mortales, y aquí nos da ejemplo la Sagrada Escritura. Esas palabras del chismoso se consideran o pueden ser tan mortales como las armas. Y el escritor aquí de Proverbios las compara con 3 armas diferentes. Una de ellas es el martillo, o un mazo que usaban en las guerras en aquellos tiempos. Recuerda que la Biblia fue escrita en un tiempo que no es este tiempo moderno, y tenemos que ajustarnos a esas enseñanzas también para comprenderla. Está hablando de un martillo o mazo de guerra, y ese lo usaban para triturar. Le daban un mazazo de esos en la cabeza, le trituraban, le partía la cabeza en varias partes. Le pegaban en un hombro, le desquebrajaban todo lo que es el brazo. Le pegaban en la espalda, le desquebrajaban toda la columna vertebral, porque era una cosa fuerte. Por eso le digo, eso trituraba lo que golpeaba. La espada también era otro instrumento que se usaba. La espada corta, tiene un filo tremendo y una punta que penetra sobre cualquier cosa. Entonces es dañina, perjudicial. Y habla también de la flecha. La flecha se tiraba a distancia, y eso trae una fuerza tremenda. Era como una bala de ahora en nuestros tiempos. Una flecha. Esa perfora las partes que son no muy fuertes, las perfora. Perforaba, por ejemplo, el pecho de una persona, le perjudica el corazón. La cabeza de una persona también la fuerza de una flecha puede abrirle la cabeza en 2 partes. Las piernas también eran perjudicadas con las flechas. Y toda parte del cuerpo. O sea que puedo estar hablando de esas 3, y de esa manera nos ilustra el efecto que causan las palabras del chismoso. Puede ser como un mazo de guerra que tritura, puede ser como una espada que corta, y pueden ser como flechas que perforan.
Entonces debemos alejarnos del chismoso porque provoca incendios y destruye amistades. Eso pasa. Y eso lo tenemos ahí en el capítulo 20, versos 19 y capítulo 17, verso 9. Usted puede corroborar ahí esos textos para ver que la Biblia nos enseña de una manera correcta lo que debemos saber. Hay diferentes partes en la Biblia que nos ayudan a comprenderlo. Y recordemos también que allá en el libro de Levítico, en uno de los primeros libros de la Biblia, Levítico capítulo 19, verso 16, vamos a leer ese versículo. Capítulo 19 de Levítico 19, verso 16. Vea, ¿desde qué tiempo? Porque cuando vamos al tiempo del que se escribió la Biblia y vamos llevando más o menos una comparación de los años que se escribió para los años que escribió el otro, escribió un escritor y los años que escribió el otro escritor, vemos que hay una hilación de lo que se está diciendo, porque era Dios el que estaba dando los consejos a las diferentes generaciones, pero mantiene siempre un mismo mensaje. Así es de que en Levítico capítulo 19, verso 16 más o menos, ahí se nos dice algo muy importante. Y usted puede abrir su Biblia ahí, ya oyó la cita y la puede leer también. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. Porque ya vimos que causa problemas. Aquí el escritor del Proverbio lo compara con esas tres armas que destruyen, que causan daño. Y aquí Moisés le estaba dando esas recomendaciones al pueblo de Israel, porque Dios es el que le estaba dando a conocer lo que era correcto y lo que no era correcto hacer. Así es de que vemos ahora en el séptimo lugar, séptimo punto de lo que estamos considerando en esta noche, que el creyente debe elogiar con sinceridad. Y eso está en el capítulo 26, verso 28. También la recomendación en este libro de Proverbios, llevando esa hilación sobre lo que es una vida de rectitud. Hay esa exhortación haciéndonos saber que el creyente debe elogiar con sinceridad. En el capítulo 26, verso 28, aquí tenemos esa porción. Nos da otra recomendación sobre la lengua lisonjera. Y ese texto compara la lengua lisonjera con una red peligrosa escondida delante de los pies de una persona inocente. La lisonja es una alabanza, queridos hermanos, insincera, que le da a alguien con motivos egoístas a otra persona. Y muchas personas usan la lisonja para obtener algún beneficio de otras personas. Lamentablemente, eso contamina el hogar, porque en las relaciones de las personas, aún en la familia, se puede dar. Afecta también y contamina la iglesia por la relación que se tienen unos con nosotros como hermanos en la fe. Y eso también afecta, contamina la sociedad en la que formamos parte y estamos involucrados. En ese sentido, en cuanto a eso de la lisonja, muchos cristianos, por su carnalidad, no pueden recibir elogios, porque se considera los únicos o los más importantes. Y cuando se elogia a otra persona, estas personas no lo pueden soportar. Se da ese caso y se ha dado en muchas de las relaciones a nivel de iglesia. Pues estamos hablando de cristianos. Acuérdense que las enseñanzas, las exhortaciones son para cristianos. Y vemos un ejemplo, porque la Biblia siempre nos presenta ejemplos. Como le digo, es muy ilustrativa. Hay que saber considerar lo que está dentro de los contextos que vemos que nos apoyan en lo que se está enseñando. Que la misma Biblia se interpreta a sí mismo y se enseña a los demás para que seamos bien orientados, bien instruidos, porque es la voluntad de Dios expresada en este libro. Y hay un ejemplo, como le digo, de estas personas
que por su carnalidad no pueden recibir elogios. Y vea, y hay otros que se molestan si a otra persona es elogiada. Y tenemos el ejemplo ahí. Usted lo puede buscar en primer libro de Samuel, en el capítulo 18. ¿Verdad? Cuando los judíos alababan a David, ¿se recuerda de eso? Por sus victorias. Y esos elogios, David era un hombre muy templado, muy correcto. Y David, esos elogios, más bien hicieron que él manifestara, expresara, mantuviera su humildad. Hubo una reacción de humildad de parte de David. No, como le decía, que hay algunas personas que cuando los elogian se creen los únicos, se creen los más importantes. No, David no tomó esa clase de reacción. Pero hubo una reacción negativa. Esos elogios que se le dieron a David en ese tiempo revelaron la envidia y la altanería de Saúl. Y es lamentable que esto suceda muchas veces dentro del vivir cristiano, pero sí se dan casos. No nos debe de asombrar eso. Otra enseñanza que tenemos en este santo libro es de que el creyente debe saber responder. Se nos recomendó ser discretos, se nos recomendó saber elogiar con sinceridad y también se nos hace saber que debemos saber responder. Y eso está en el capítulo 18, verso 13. Ahí se nos exhorta a refrenar nuestra lengua. Eso es lo que nos dice el escritor en el capítulo 18. Que debemos refrenar nuestra lengua, debemos refrenar nuestros labios. Una persona piadosa, por así decir, que es lo que en el rango en que nos considera la palabra los cristianos, somos personas piadosas, analizará, estudiará, meditará antes de responder. No va a responder así de una manera precipitada. En el Nuevo Testamento, también ahí tenemos otra referencia. Se nos recomienda estar listos para escuchar, dice allá en el texto bíblico, y que seamos lentos para hablar y evitar enojarnos. Eso está en Santiago capítulo 1, verso 19. Y en el Salmo 141 también, cuando usted va viendo esos contextos, Salmo 141, verso 3, se nos dice algo muy importante. Y espero que eso lo tomemos muy en consideración, los que estamos tratando de hacer un proceso de vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Salmo 141, verso 3, se nos dice que debemos pedir ayuda a Dios. Y vea la expresión del salmista. Y es la que debiéramos nosotros de exponer de una manera similar. Y él dice, ayúdame, Señor, a mantener cerrada mi boca y sellados mis labios. Eso es ser prudente. Y es saber responder, porque no vamos a responder alocadamente ni precipitadamente. Vamos a responder de una manera apropiada, correcta y conveniente para mantener la buena relación. Y no, como vimos anteriormente, no echarle más leña al fuego, sino poner las cosas de una manera apropiada en el contexto de una buena relación y armonía como cristianos que somos. Debemos saber responder. Y esa es la exhortación que nos da la palabra de Dios aquí en el capítulo 18, verso 13. En Primera Tesalonicenses, capítulo 5, ya en el Nuevo Testamento, versos 12 y 13, también tenemos una exhortación, porque esto no quiere decir que no elogiemos a las personas. Se puede hacer de una manera correcta, como la Biblia nos manda. Tesalonicenses capítulo 5, versos 12 y 13. Ahí tiene usted las referencias. Ahí tiene las palabras del escritor dirigido por el Espíritu Santo. Se nos indica que sí hay lugar para la alabanza, hay lugar para el elogio sincero en la vida cristiana. Y habla precisamente que a los líderes espirituales se les debe manifestar el aprecio y estimación que se les tiene por su labor. Fíjese bien, ahí hay un contexto que a veces no le hemos
encontrado bien al leer, pero usted me va a dar la razón cuando lo analice de esta manera. Decía que a los líderes espirituales de las iglesias se les debe manifestar el aprecio y la estimación que se les tiene a ellos por su labor para el príncipe de los pastores, como sus siervos especiales. Porque un líder espiritual trabaja para nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el contexto, por eso se nos pide que debemos elogiarlos, reconocer su labor, su trabajo. Ellos necesitan nuestro apoyo y nuestro amor. Y en conclusión de esto, mis queridos hermanos y hermanas, que hemos visto de una manera en la que estamos involucrados en lo que es la vida de rectitud del creyente, que tiene sabiduría y que la está aplicando en su vida para que se den esos cambios que estén ajustados a la voluntad de Dios, podemos decir algo en conclusión. Al menos tenemos 3 cosas que compartir en esta noche. Primero, en primer lugar, llegamos a la conclusión de que el Evangelio debe producir un cambio en nuestra vida. El Evangelio, queridos hermanos, debe producir un cambio en nuestra vida. En segundo lugar, bajo la autoridad de Dios y su palabra, cuidemos lo que vamos a hablar. Tengamos mucho cuidado. Voy a repetirle otra vez esto. Bajo la autoridad de Dios y de su palabra, cuidemos lo que vamos a hablar. Y en tercer lugar, debemos usar el don del habla para la gloria de Dios y vivir una vida de rectitud. 3 cosas muy importantes que nos enseña este tema relacionado con el don del habla, que nos ayuda a vivir una vida de rectitud. Espero que usted siga desarrollando ese crecimiento que Dios quiere que se lleve a cabo en el proceso de su vida cristiana, y que seamos hombres y mujeres sabias y sabios, porque estamos, como dije hace un momento, bajo la autoridad de Dios y de su palabra. Dios les bendiga, tengan buena noche y gracias por su atención a esta pequeña exhortación para vivir una vida de rectitud que glorifique el nombre del Señor. Y antes de retirarme, antes de despedirme de usted, quiero pedirle un favor una vez más, que sus oraciones se sigan elevando. Hoy es una noche de oración para nuestra iglesia, pero oremos por los pastores. Tenemos, como la Biblia misma lo dice, una responsabilidad delante de Dios de esas vidas que Él nos ha confiado, y el pastor responsable, el pastor que está consciente de su deber delante del Señor, pues necesita que se le lleve en oración para que el Espíritu Santo y la palabra de Dios le den la sabiduría correcta y apropiada para tomar las mejores decisiones en favor de esas vidas que Dios le ha confiado en sus manos. Por favor, ore por los pastores para que también puedan ser dirigidos por el Señor y consolados y fortalecidos en sus momentos que también tienen, porque todo pastor es un ser humano y también tiene sus problemas que tiene que confrontar. Pedimos pues su ayuda, por favor, para sostener a los pastores a través del poder de la oración. Muchas gracias, Dios les bendiga. Tengan buena noche.